Queridos amigos y amigas, fieles oyentes de Radio Santiago, reciban ustedes la cordial bienvenida a esta nueva emisión de su espacio de entrenamiento para padres. Les saluda la psicóloga Alexandra Ramos Gómez y es para mí un honor compartir con todos ustedes, con la bendición de Dios, un sábado más en este horario de 17 horas a 18 horas. Gracias por su fiel sintonía y estamos hoy con un nuevo tema, esperamos sea de su interés, pero sobre todo de su utilidad. Recordamos que Entrenamiento para Padres es transmitido en vivo todos los sábados de 5 a 6 p.m. y desde ahora, pues hace algún tiempo, también transmitimos en vivo a través de la página web y de la página de Facebook de radiosantiago.es. Como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos, así lo dice Salmo 127:40. Los padres son como arcos y los hijos como flechas. Padres como arcos que somos, apuntarles en la dirección correcta es nuestra obligación. Nuestra principal misión es dada por el Padre, ¿verdad? Protegerlos en la aljiba, que en este caso sería nuestro hogar, pero no siempre están en nuestro hogar, al alcance de nuestros ojos, al alcance de nuestro control o de nuestra protección. Y sabemos pues que nosotros la mejor manera que tenemos de proteger a nuestros hijos es informándolos y para darles una información útil, veraz y sobre todo que sea práctica, tenemos que estar bien informados. Entonces, Entrenamiento para Padres, en este caso, funciona o existe con la intención de orientar a los padres para que a su vez puedan, a través de todos los temas que nosotros abordamos sábado a sábado, puedan transmitir una información y sobre todo una formación efectiva y una crianza sobre todo también más feliz y asertiva. Radio Santiago es también transmitido, ustedes nos pueden contactar por medio de nuestras diferentes páginas. En Twitter nos encuentran como @radiosantiagoes, también nos pueden encontrar en Instagram como @radiosantiagoes, y como este programa es transmitido en vivo pueden llamarnos al 2399-542 o enviarnos también mensajes a través del WhatsApp al 096-716-7561. También pueden escribirme a mi teléfono, al celular 099-805-6451. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Detección temprana y abordaje de los trastornos del lenguaje más comunes en la infancia. Y para abordar este tema, este interesante tema, tenemos el agrado y el honor de contar con la presencia del licenciado Luis Naranjo, terapeuta del lenguaje y gran amigo también, el director de Fonocen. Mi querido Luis, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Una vez más, para mí es grato estar acá. Vamos a hablar un poquito del proyecto de Fonocen. Fonocen es una consultora de asesoría terapéutica dirigida a todas las instituciones educativas del Ecuador. Estamos en todas las provincias, donde nosotros hacemos una especie de entrenamiento general y de forma personal a los maestros y a los padres. Y ahora tuvimos un evento el 19 de agosto donde hicimos un taller seminario y entrenamos a alrededor de 40 entre psicólogos, terapeutas de lenguaje y maestros, ¿no? Nosotros nos enfocamos en el entrenamiento de habilidades que van a potenciar el aprendizaje desde otro enfoque, un enfoque más terapéutico, trabajando áreas muy específicas que le permitirán al niño pensar de otra forma, desarrollar la lectura y la escritura, que son problemas bastante marcados desde el lenguaje, ¿no? Entonces, esa es nuestra meta, vamos por buen camino y pues estamos a las órdenes. Se pueden comunicar al 460-5218 o al 095-894-1108, seguirnos por Facebook a Fonocen. Perfecto, excelente, y el mejor de los augurios y las bendiciones de ese nuevo proyecto, que seguro, teniéndote la cabeza, pues es de gran calidad y excelencia. Mi querido Luis, hoy, pues como acabas de escuchar, vamos a abordar el tema de la detección temprana, principalmente, que es en lo que vamos a hacer énfasis, y cuál es la importancia de hacerlo en la infancia. Desde mi consulta privada, ¿qué es lo que yo he notado? ¿Qué es lo que he observado en las diferentes conductas de los padres? Como te comentaba antes de iniciar el programa, hay situaciones que son muy comunes y ya se convierten en patrones. Claro que no podemos generalizar que todos los padres son así, ¿verdad? Pero es algo que es bastante común ver. Y es que cuando un papá asiste a consulta, ¿verdad?, es por situaciones que ya le están generando demasiado ruido porque el colegio insiste,
que el niño, la niña o el adolescente tiene mucha dificultad, que incluso ya dentro del entorno educativo se ha convertido también como una piedrita en el zapato de esa situación que se está presentando. Entre las tantas situaciones y patologías, trastornos, dificultades que los niños pueden presentar dentro de lo que es el bagaje del aprendizaje, que son varios aspectos y factores, el tema del lenguaje, si bien es cierto, es uno de los principales. Sin embargo, no siempre se le da el abordaje de la importancia que esto conlleva. Y me ha pasado a mí que dentro de la evaluación surge aspectos del lenguaje que no están bien, que no están dentro de lo que se espera en esa etapa del desarrollo del niño. Y los padres a veces dicen, sí, pero vamos a tratar primero lo que le está dificultando en la escuela, como que si no tuviera que ver una cosa con la otra. Ahora, mi estimado Luis, antes de abordar en sí cuáles son las señales, es importante señalar primero, porque notamos también de que no siempre se diferencia de una manera acertada cuál es la diferencia entre habla, lengua, lenguaje y comunicación. Sí, a ver, lo más grande es la comunicación. La comunicación es esa forma de intercambiar deseos, necesidades, la información que vas a transmitir, esa necesidad que tiene el ser humano de poder contactarse con el otro. Implica que el ser humano desarrolle algo que se llama intersubjetividad, que en otros términos es ponerse en los zapatos del otro, entender o intuir que el otro necesita algo, está enojado, está feliz. Entonces esa intersubjetividad te permite comunicarte, te permite realizar. La comunicación necesariamente no necesariamente debe ser verbal, ¿no? Gestos, señas, llantos, en el caso de los bebés, el llanto, el gorjeo para solicitar algo. El lenguaje es algo ya más específico, más fino y algo más profundo, porque implica el desarrollo de la comprensión, el desarrollo de un vocabulario, el transmitir adecuadamente a través de frases una información. La lengua es propia de nuestra cultura, ¿no? Eso identifica cada cultura. Por ejemplo, un argentino tiene una lengua diferente a nosotros, aunque hablemos el castellano, una lengua porque nombran cosas de otra forma. Por ejemplo, nos referimos al dialecto, ¿no? Al dialecto o a la semántica. Incluso el lenguaje corporal, ¿verdad? También exacto. Está incluido en ese bagaje aquí. Incluso dentro del Ecuador, como somos un país muy intercultural, o sea, tenemos una cultura diversa, lo que acá, por ejemplo, en la costa tiene un significado dialéctico, en la sierra tiene otro significado, otra connotación, en expresión, en todo, ¿no? Y el habla es la parte verbal, esto que estoy pronunciando. Nosotros le llamamos la fonética, articular, pronunciar. El movimiento de todos los huesos y todo lo que conlleva el aparato. Todos los músculos, pero está precedido por una parte de la memoria fonológica que se encarga de tener grabado todas las letras para que el niño las produzca bien. Y se considera que hasta los 6 años ya se debe pronunciar bien, claramente. Esa es la diferencia entre esos 4 conceptos. Muy bien, ya tenemos claro ese primer aspecto. Cuando nosotros hablamos de dificultades de lenguaje o problemas de lenguaje, no nos referimos a lo mismo cuando hablamos de trastornos de lenguaje. Si bien existen aspectos propios o señales que los padres nosotros podemos identificar, incluso aunque seamos padres primerizos, podemos tener sobrinos, podemos tener vecinitos. ¿Cuáles son aquellas señales que nosotros como padres podemos observar, podemos ver y empezar a considerar la idea de que mi hijo o mi hija necesita una valoración? Y que muchas veces he escuchado a los padres decir, no es que es engreído, es que nosotros le hablamos así. Y porque bueno, viene acompañado de conductas infantiles, que ponen las manitos como conejitos, que comienzan a hablar todo en pequeñito, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son aquellas señales, Luis, que los padres deben de observar como para que ya podamos encender ese poquito de alerta y decir, no, esto ya no es engreimiento y nosotros tenemos que ya buscar un especialista? Perfecto. Mira, los señales o signos de alerta, como también les sabemos llamar, van enfocados de acuerdo a las edades, ¿no? Pero para no complicarnos tanto en la detección, lo más común es notar que nuestro hijo o hija no está hablando o no se está comunicando igual que otros niños de su edad, ¿no? Normalmente hay que pensar desde el desarrollo, porque ahí es donde empieza todo este problema. Tú sabes que nuestros hijos, hijas,
cuando están pequeños por el trabajo a veces se quedan con la abuelita, con la niñera, y ellos se preocupan mucho por el cuidado físico, que esté bañadito, gordito, gordita, limpio, pero no hay un estímulo de interacción. O sea, hay una preocupación por la atención, más no por la estimulación. Exacto. Y aquí cabe también mencionar el tema de el impacto que ha tenido la tecnología y su inadecuado uso dentro del espacio familiar, dentro de la casa, porque ahora vemos mamás y papás que pasan mucho tiempo en los celulares y pues obviamente la mesa a la hora de merendar, de pronto porque bueno, sabemos que hoy por hoy mamá y papá generalmente en muchos de los hogares trabajan todo el día. Entonces, ni en la mesa, o sea, ya no se hace espacio de que, bueno, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Sino que todo el mundo está con su celular en la mano. Exacto. Esa falta de estimulación que ya de por sí, bueno, ya otras personas que, como bien mencionas, tampoco les podemos exigir que se dediquen también a ese aspecto de estimular, ha tenido gran importancia y gran impacto también en este tipo de situaciones. Exacto, mira, por eso yo he definido dos tipos de signo de alerta. El signo de alerta desde el entorno y el signo de alerta del niño o la niña. Exacto, en el entorno es lo que hablamos. Ante todo, el hecho de no tener una comunicación. No vamos a hablar ahorita específicamente de los dispositivos, pero en este ejemplo no hay un intercambio. La abuelita, la niñera o la misma madre o padre le dan la comida y no le hablan, come rápido. Cuando no dejan ni terminar de hablar, sino que el niño, y lo tenga, mijito. Toma inmediatamente. Más cuando hay un solo niño en casa, ¿no? Exacto. Ese es uno de los del entorno. El otro sí es netamente lo de los dispositivos. Yo, cuando llegan a mi consulta, vienen con el celular, ¿no? Cuando entran, ya ahora sí dame. Entonces el niño grita y hace el escándalo. Eso yo digo, el celular es para los adultos, no para los niños. Los dispositivos en nuestra sociedad nos han traído muchos beneficios. En cuanto a los niños hay que saberles dar uso. Este problema no es el dispositivo, es el Exacto. Entonces, si yo le digo, si usted quiere ponerle un video, póngale, pero usted esté al lado y explíquele, porque el niño no puede interpretar subjetivamente lo que ve de ahí y se concentra tanto que esto lo mantiene calmado, relajado y evidentemente cuando quita ya no queda. ¿Y sabes qué, Luis? Perdón que te interrumpa, pero es importante mencionar. Hay un aspecto que de pronto nosotros no nos damos cuenta y es la facilidad con que el niño accede a lo que quiere en ese entorno y él transporta o traslada esa interpretación de poder obtener fácilmente las cosas al mundo real. Entonces, al momento en que el niño llora y no obtiene lo que quiere, grita, patalea y hace pues un show y sea donde sea, ¿no? Exacto. El mall, el bus, el carro, lo que sea, o en la escuela. Entonces, realmente es importante lo que estás mencionando, que si bien no es cierto lo que dices, no es propio en sí del desarrollo del lenguaje, pero tiene mucho que ver. Exacto. Entonces, mira, estos dispositivos, en ellos, a partir hasta los de 8 años hacia atrás, 8, 7, 6 años, los niños todavía no logran interpretar o no logran manejar las situaciones subjetivas. Por ello es que ven lo que está ocurriendo aquí y lo trasladan a su realidad, porque no pueden diferenciar todavía. Posterior a los 9, 10, quizá, ¿no? Tú sabes que desde el punto de vista psicológico aún esa situación no se maneja, no se logra una madurez. 6 o 7 están en pensamiento mágico todavía. Exactamente. Entonces, este tipo de signo de alerta del entorno conllevan a un signo de alerta en el niño ya directamente. Niños que muestran impulsividad, que no analizan, que son desesperados, que son muy inquietos, que no se les entiende cuando hablan, que son un poco reprimidos y cohibidos, que cuando le preguntas cómo te fue en la escuela te responde con 2 o 3 palabras. Sílabos, sí, exacto. ¿No? Niños que toman biberón hasta los 5, 6 años, 4 años. Niños que las madres o los padres se convierten en grandes traductores de lo que, todos esos son signos de alerta. Eso es común en la consulta privada, ¿verdad? Exacto. No, es que lo que quiso decir parece un intérprete, como que si el niño estuviera hablando en otro idioma y nosotros esperando lo que papá dice. Exacto. Entonces, por ejemplo, los dispositivos al niño no le permiten desarrollar un área llamada el análisis. No analizan y más tarde vamos a hacer unos ejercicios para detectar eso en casa. Entonces, el niño no analiza la información lingüística. Y la información del lenguaje se analiza desde 2 puntos de vista, desde el significado de una palabra y desde cómo suena una palabra. Entonces, por ejemplo, si yo le muestro una manzana, el niño entenderá que la manzana es una fruta que se come, que puede comerle papillas, lo entiende porque son inteligentes, eso es innegable. Pero, ¿cómo suena manzana? ¿Qué letras lleva manzana? A, eso no lo analiza.
no analiza el nombre. Entonces, Matana, Ana. Entonces, cuando va a decir la frase, quiero una manzana roja, mamá, ¿qué Matana va, mamá? Use una frase así, cortísima. Y cuando en casa se escuchan este tipo de palabras distorsionadas, muchas veces causa gracia, ¿verdad? Porque con ese tono tan hermoso que tienen los niños, y muchos papás dicen, ay, no, ella tendrá tiempo para aprender a leer bien, déjala nomás. No se preocupe, ya aprende. Pero ¿qué pasa? Graban, interiorizan ese concepto luego, y para, yo digo, lo que no corrige ahora le va a significar terapia después. Por supuesto. Entonces, ¿qué tan complejo es que un padre, para quienes nos están escuchando y nos están viendo también, corregir? Y cabe mencionar también que la corrección no quiere decir gritarle al niño y decir, no, así no se dice. ¿Cuál es la forma correcta de decir eso? Que más adelante vamos a hacer los ejercicios, pero aprovechemos este momento de la importancia de corregirle en el momento que empiece el niño a aprender a incorporar y a memorizar esas palabras, de hacerlo correctamente. Hay varias formas. Hay que tener mucho tino, sobre todo dependiendo del niño, porque hay niños que sí toleran un poco más. Pero lo que yo recomiendo siempre es, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? 4. Ah, tienes 4 años. Hacerle el énfasis en esa palabra. En nosotros. En nosotros. Niño de 4. Ah, tienes 4 años. Entonces el niño lo va escuchando y va aprendiendo a diferenciar lo que él dijo de lo que el otro dijo. Aunque no lo repita en ese rato, lo hará en algún momento. Pero siempre tenemos una discriminación auditiva también, ¿no? Exacto, es que tiene que ver con el análisis. Entonces, otra forma es 4 o 4. Y otra forma también puede ser 4 años, hablarle de manera prolongada, ¿no? La primera, la segunda, ponerle alternativas con el error, y la tercera, prolongarle la palabra, porque científicamente se ha identificado que cuando al niño se lo hace escuchar 4, 5, 6 segundos más la sílaba, el niño la puede captar mejor y la puede procesar que cuando le haces repetir rápidamente, ¿no? Entonces, depende el niño, si el niño lo toma o lo acepta de una manera adecuada, pueden usar ese tipo de corrección. Pero es importante corregir. No es importante celebrar, porque he escuchado, tienes 4 años, uy, qué dulzura, como va chiquito, porque estás reforzando. Entonces el niño dice, como el niño vive el presente, claro, el niño no piensa en el pasado ni en el futuro, vive el presente. Entonces el niño, chévere, esto es lo que quiero, Eso me funcionó. Entonces afecta no solamente el lenguaje verbal, sino también la emoción. Porque yo estoy bebé, yo hago aquí, llego a los 6, 7 años y sigo yendo bebé, ¿no? Entonces afecta las emociones y el comportamiento. Y en el caso de que el niño se le esté corrigiendo también, siempre teniendo en cuenta el desarrollo psicológico y, como bien decías, la parte emocional, no anclar el que esté hablando de una forma inadecuada, decirle, es que tú hablas mal, es que tú no sabes hablar, es que tú eres así, porque de esa manera hacemos permanente una dificultad dentro del anclaje mental. Hacerle creer al niño de que él es así, o de que él habla así. Porque luego en la escuela van, no, es que yo soy así. Ustedes ya saben cómo soy yo. Mira, casualmente hoy recibí un llamado de una colega para solicitar una evaluación, porque el niño está siendo presa de burlas de los compañeros, motivo de burlas incluso de la maestra, o la maestra está notando el hecho de que, eres malcriado, no hablas bien. Entonces, por eso, esa es una de las razones principales por la cual creamos Fonocen, porque si bien es cierto, cuando hay desconocimiento, el entorno que rodea al niño tiende a reaccionar de una manera equivocada, entonces necesita esa gente asesorarse para saber cómo intervenir, porque no solamente afectas en este momento la emoción del niño, sino que afectas también las áreas de aprendizaje, porque un niño emocionalmente afectado no va a tener la disposición neurocognitiva para aprender, no lo va a hacer, se bloquea. Entonces este niño tiene doble problema. Entonces necesitan asesoría, necesitan que se les indique al profesor cómo deben actuar ella con los demás niños cuando hay este tipo de burla, cómo debe actuar la familia, la tartamudez. Por ejemplo, la tartamudez se acentúa cuando haces consciente al niño. Entonces, papá, mamá, habla bien, no te escucho, respira, ¿ves? Cuando lo hacemos consciente de la dificultad que tiene. Exacto, entonces el niño ya tiene dos problemas. Una que se dio cuenta que tartamudea y el otro el emocional. Entonces, que despunta, en este caso la tartamudea es muy importante. Luisito, qué interesante. Nos vamos a un corte en este momento, queridos amigos, no se vayan, que este tema es fundamental. Así que no se vayan.
retraso en el un desarrollo. retraso en el desarrollo o se quedó estancado. No ha habido un progreso en el uso de comunicación en el lenguaje. Te cuento que desde el año, actualmente desde el año, o más que desde el año y medio, donde ya se identifica la formulación de las 50 palabras. En un año y medio que se hable pocas palabras, Ya eso que es no se le entienda interacción. inmediatamente. Ok. La última investigación del año Pero eso pasado del año y medio, ¿quién evaluó el nivel? Muy poco. un poco. En O sea, una guardería. nosotros ya estamos, o sea, nosotros lo que hacemos es dar la escala de desarrollo y yo, por ejemplo, en la universidad ya pedí a los maestros, les di un checklist donde vayan a detectar los signos de alerta, ¿no? Entonces él va evaluando, pregunta al padre, no hace esto, hace esto. Entonces, lo evalúa al niño y lo envía. Exacto, entonces mejor yo lo evalúo y me doy cuenta, mido el parámetro, cuántas palabras dice, cuántas palabras comprende. Al año y medio ya deberían de ser 50 palabras. 50 palabras como repertorio acá adentro y afuera. Incluso se considera que ya debe usar frases de 2 O palabras. sea, reconocer conceptos, ¿qué es esto? Y que lo Y verbalice. que los verbalice. No ampliamente, pero sí. Pero al menos tener una idea. Y lo más curioso es que hoy encuentro que muchos niños conocen los conceptos, pero no los verbalizan. ¿Ya? Entonces, por eso, no, ya va a hablar. Sí. Porque lo conocen, sí, pero desde el punto de vista fonético y fonológico, no están desarrollados. El concepto está acá, pero no lo dice. Y puede ser poner menores del músculo, pero lo que más encuentran son acá. No hay acá porque no analizan. No están analizando, son niños y la mayoría usan un positivo. Porque se te pone de una manera general. Y son sumamente lábiles ya cuando ve que están filtrando eso, porque lo que ya no quiere bien mucho oír. Y en los niños que tienen problemas de dislexia y problemas para captar la información, detecté que hay una disminución en una actividad que se llama la memoria secuencial. Yo le pongo las imágenes, unas 10 imágenes, y le pido, por ejemplo, si tiene 50, tienen que entregarme 4, pero empiezo de 2, ¿no? 2, 3, y no pasan de 3, se quedan en 3 la mayoría. Entonces, ahí está esta afectación, coordinación oreja, ojito y mano. No, una está funcionando más rápido la parte auditiva no. Entonces, no conectan esto con esto. Y hemos relacionado eso con el problema de la lectura, la escritura y la prensa. Y es increíble como cuando mejoran, cuando te van incrementando, ya van captando más conceptos. Porque si te dan 3 y tienes 6 años, entonces cuando le están dictando ponen una parte y la otra no la cogen, porque no hay una conexión. Es bastante interesante. Entonces, nos vamos con el tema de cuando la tartamudez cierra el tema y luego, muy puntualmente, el desarrollo esas etapas sensibles del desarrollo. Queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en este su espacio, entrenamiento para padres. El día de hoy nos acompaña el licenciado Luis Naranjo, terapista de lenguaje, experto hace muchos años. Ya estamos hablando de detección temprana y abordaje de los trastornos del lenguaje más comunes en la infancia, haciendo mucho énfasis en la importancia que tiene el que los padres detecten este tipo de situaciones a muy temprana edad. Luis, nos comentabas sobre la tartamudez. Sí, como decía, la tartamudez se hace consciente cuando hacemos consciente al niño. Es un problema involuntario, ellos no tienen la noción de que se están trabando. Incluso a los 3, 4 años es común que ocurra este periodo en la mayoría de los niños, simplemente porque la mente y el cerebro van más rápido que los músculos, entonces ellos se atropellan un poco. ¿Se corrige? ¿Desaparece? Desaparece en ciertos casos, en los que no desaparece, puede que se acentúe dependiendo de este tipo de reacción de la familia. Por ello es importante que eso como signo de alerta sea un indicador para recibir una evaluación. El problema, y me voy un poquito atrás así rápido, el problema de la salud, que esto es un problema de salud en general, es la prevención. Aquí en Ecuador vamos al médico, al terapeuta cuando ya está el problema enclaustrado. Entonces es importante que los niños reciban valoraciones periódicas en las escuelas para detectar cualquier problema futuro. La tartamudez no se cura porque no es una enfermedad, se da un tratamiento para que aprendan a dominar las trabas porque eso siempre está ahí molestándote para que te trabes, pero se les hace tomar conciencia de la palabra que van a producir y empiezan a fluir.
¿no? Entonces es una cuestión que hay que trabajarla en un equipo interdisciplinario, psicólogos, pedagogos, terapistas del lenguaje, porque también influyen en el aprendizaje. Te trabas y sueles escribir a veces cómo te En el trabas. aprendizaje y en el aspecto social. En el aspecto social, exacto. Entonces es algo que requiere intervención. Así es. Y dentro del desarrollo, mi querido Luis, hay etapas sensibles en las cuales debería hacerse como que mucho énfasis y poner atención en que los niños no se estén quedando anclados o que no haya evolución en ese lenguaje. ¿Cuál es la edad en la que nosotros podemos, bueno, primero te agradecería que menciones de manera muy concreta cuáles esas son estas etapas en las cuales se observan estos cambios, el desarrollo del lenguaje de por sí, y a partir de qué edad nosotros ya podemos identificar dificultades en el lenguaje? Mira, hace aproximadamente 7 años, 8 años, quizá un poquito más, se consideraba que a los 5 años, 5 o 6 años ya el niño debe ir a evaluarse cuando no pronuncia bien o tiene un problema de lenguaje, excepto a las discapacidades que después se empieza ya. Pero, exacto. Pero ahora, con las últimas investigaciones, hemos detectado que el niño al año y medio ya debe tener una capacidad, un banco de palabras, un contenido de 50 palabras aproximadamente. No necesitan ser palabras largas, 50 palabras que las comprenda y las produzca. Eso se llama la fonología de las 50 palabras. Y al año 8 meses casi, entre año 6 meses y año 8 meses, debe usar frases de 2 palabras. Luis, y cabe mencionar que el conocer estas palabras no es solamente que, por ejemplo, ve la silla y reconozca la silla, que le digamos dónde está la silla y la señale, sino que la verbalice, lo que me comentabas, de que no se dan ambas cosas y también puede conocerlas, pero no las verbaliza. Exacto, y por ahí va un poco la confusión o el desconocimiento para no derivar a un niño a hacer una evaluación. Entonces, no, mi hijo conoce todo, tú le preguntas, sabe todo, pero él está chiquito y no va a decirlo. No, él a los años y medio, años 6 meses ya debe usar mínimo unas 20 a 30 palabras, frases cortitas. Y normalmente, y curiosamente, nosotros en la evaluación hemos detectado que la mayoría de los niños no pronuncian las palabras, pero reconocen todas. Entonces eso se llama una dificultad del lenguaje verbal evolutivo, porque no estás desarrollando. Y si hacemos una evaluación más profunda, porque cada vez son cosas más específicas, detectamos que estos niños son los que no desarrollan un análisis de los sonidos que están escuchando, no aprenden a discriminar. Yo les pongo a esa edad 4 animalitos y les envío el sonido del animalito, las onomatopeyas, entonces él las identifica y las coge, pero cuando les digo que las repita verbalmente no las puede hacer, o cuando le digo que nombre al animal no lo puede nombrar, lo identifica con el sonido. Y cuando le envío 2 sonidos al mismo tiempo, y aquí en la mesa hay 5, él coge uno, lo cual significa que no discriminó 2 cantidades. Por ende, su capacidad de discriminar no le va a permitir hablar claro, por eso hablan monosílabos. Ta. Y si usan palabras de 3 sílabas, pelota. O ta. Porque solo están discriminando 1 y no 2. Entonces, por ahí va el asunto de que se están afectando verbalmente. Y hemos detectado también que la mayoría son los que pasan con los dispositivos. ¿Por qué? Porque están solos, no están acompañados de quien retroalimente lo que están viendo. Aprenden los conceptos, pero no analizan las palabras desde el punto de vista de los sonidos. Entonces, eso ocurre. Obviamente, a los 3 años ya el niño debe usar frases de 3 palabras. A los 5 o 6 años ya se consideran que deben pronunciar, hasta los 7 años se espera que pronuncien claramente, hasta los 7 años se espera que pronuncien la R y las trabadas, que son pra, tra, para garantizar no solamente un buen lenguaje verbal y comunicación, sino también la lectura y la escritura, porque ya pasan a otro tipo de aprendizaje, donde viene el dictado. Esas son las etapas más álgidas o más específicas. Sin embargo, hoy en día en mi consulta encuentro que llevan niños ya de 6, 7 años, 8 años, que han arrastrado con todo esto. Sí tenemos niños pequeños de año y medio, porque me preguntan, Luis, mi niño ya necesitará. Y les doy esta explicación, y efectivamente hay casos de niños que llegaron al año y medio y no hablaban nada. Actualmente están hablando bastante, y pues ya les hago un seguimiento, porque el resto lo tienen que trabajar en casa. Es importante también, acabo de recordar,
que un par de veces he escuchado decir a una mamá cuando hacen hincapié de que el niño está hablando claramente, pero mi niño es inteligente, mi niño sí sabe. Relacionamos un poco el hecho de que un niño no hable tan claro con la inteligencia. Y si bien es cierto, ya un poquito mencionando la parte clínica, hay obviamente pruebas donde se valora el desarrollo cognitivo no verbal, es decir, la inteligencia desde lo que se ve más no es lo que verbaliza. Exacto. Y regularmente en este tipo de casos los niños sí tienen un puntaje sobre 85, quienes son pues, profesionales en el tema y quienes nos están escuchando y nos están viendo, tienen un puntaje mucho más alto que en el verbal. Entonces esto sí afecta a los puntajes cuando calculamos un coeficiente intelectual, porque si bien es cierto, una cosa pues, obviamente también va de la mano con la otra, entonces no es de despreocuparnos. Entonces es importante primero que los padres tengan en cuenta que un desarrollo pues, no considerado dentro de lo normal del lenguaje sí podría afectar, no en sí la inteligencia per se, pero sí podría ser algo que genere ruido dentro del proceso de aprendizaje y por ende también ese aprendizaje de todos los contenidos ya no va a ser el mismo como debería de ser. Querido Luis, también sabemos que es mucho más común este tipo de trastornos en niños que en niñas. Exacto. ¿Por qué consideras tú que sea estos casos? Hay una explicación científica, ¿no? Y una explicación un poco empírica con la cual yo me río. Yo tengo 4 mujeres en mi casa, mi esposa y mis 3 hijas, y bueno, mi mamá que también está lejos, ¿no? Y bueno, las mujeres son muy más inteligentes que los varones por el hecho de que ontogénicamente nos llevan ventaja. El sistema nervioso, cuando está el feto, se desarrolla primero en la mujer que en el varón, ¿no? Entonces, eso explica que la mujer hable mejor y más rápido. Y mucho más. Y mucho más. Incluso neurobiológicamente. Exacto. Tenemos como que ventaja. Es una realidad, sí, es una realidad, hay una ventaja. El varón, nosotros primero nos estamos desarrollando desde el punto de vista estructural, ¿no? la parte de la cabecita. Por eso es que en una ecografía tú ves al niño más claro que la niña. Entonces, lingüísticamente, por eso la mujer tiene más ventaja. Hay una estadística que indica del 100% de patologías del lenguaje o dificultades del lenguaje, el 83% corresponde a varones, ¿ya? El restante 17% corresponde a niños. Y es más, en la recuperación o en la evolución de estos problemas, cuando reciben tratamiento, más rápido se recupera la niña que el niño. Incluso en las discapacidades, incluso en las lesiones cerebrales, en las afasias. Por ejemplo, si tenemos 10 mujeres que se infartaron y 10 hombres que se infartaron, la lesión va a ser más agresiva en el hombre que en la mujer. La mujer va a tener mejor reorganización neuronal que el varón. Exacto, la mujer tiene más neuroplasticidad. Entonces, esa es una de las explicaciones por las cuales los niños tienen más problemas y se recuperan más lento que las niñas. Luis, ¿cuándo hablamos de dificultades del lenguaje y cuándo hablamos de trastorno del lenguaje? ¿Nacen los niños con este tipo de situaciones? Y si no es así, entonces, ¿cómo podemos evitar nosotros de que aparezca? Bueno, el trastorno del lenguaje primero se ha enfocado directamente a las discapacidades, ¿no? A un trastorno grave del lenguaje, una dificultad. Cuando hay organicidad. Cuando hay organicidad. Sin embargo, cuando no hay organicidad también se suele convertir en un trastorno del lenguaje. Estos niños que nacen con inmadurez del lenguaje, con una dificultad del lenguaje y no son estimulados, se perpetúa la situación. Van creciendo y cuando llegan a la edad de 6, 7 años, que es cuando viene el aprendizaje, la lectura y la escritura, ahí se altera todo. Entonces se llama trastorno del lenguaje o trastorno grave del lenguaje o disfasia. La dificultad del lenguaje es aquella que se puede detectar a tiempo, que no pasa más allá de hasta un retraso del vocabulario de aproximadamente 6 meses. ¿Ya? Porque una cosa es el problema del lenguaje verbal, otra cosa es el problema del contenido del lenguaje, tanto para el trastorno del lenguaje como para dificultades del lenguaje. Si nos enfocamos en la dificultad del lenguaje, obviamente la primera característica es el habla. No hablan bien, no pronuncian bien, pero tienen un buen vocabulario. Y si hay un vocabulario retrasado de 6 meses, se lo puede considerar aún dificultad del lenguaje. Pero si pasa el año, ya estamos hablando de un trastorno del lenguaje. Otra cosita, siempre en las dificultades del lenguaje y en los trastornos del lenguaje, lo que se nota más afectado es el lenguaje verbal. Y lo que se recupera casi más lento, o no más lento, sino lo que tarda más en aparecer, es el lenguaje verbal.
muchos padres y madres ansiosos, y es entendible, no digo ansiosos por catalogarlo, sino porque llegan con ansiedad, dicen, pero Luis, no está hablando. Y claro, no está hablando, pero ya se siente, ya espera, ya escucha más, ya me entrega más tarjetas, ya tiene más hábitos de trabajo, ya analiza auditivamente, ya está moviendo mejor los músculos, no habla claro todavía, pero está hablando más palabras. Porque eso aparece posterior, porque es algo muy finito, es como cuando le das los acabados a la casa, ¿no? Entonces te tardas más, el maestro se tarda, te lo entrega muy tarde. Por supuesto. Exacto, porque es algo que implica un proceso de madurez del lóbulo frontal, de esta parte de aquí adelante, que conecte con esto. Lo primero que empieza a conectar cuando un niño está en tratamiento es acá, de la parte de acá, de la comprensión, porque el ser humano primero debe comprender para después producir. Entonces, hasta que esto no se cierre, no puede cerrárselo de acá adelante. Entonces implica también respetar un poco los procesos, ¿no? El lenguaje verbal tarda un poquito más, pero se logra cuando se sustenta la otra parte. Bueno, aquí también cabe mencionar el hecho de que, bien mencionabas, todo requiere un proceso, incluso también en la parte psicológica. Hay papás que, bueno, pasa una semana, pasa dos, pasa un mes, y ya quieren que el tema esté resuelto, ¿no? ¿Qué conlleva o qué tiempo aproximado? Obviamente en el ser humano no se puede establecer tiempo como que si esto fuera una receta o una suma, ¿verdad? Pero, ¿qué tiempo más o menos es el que se requiere como mínimo para ver resultados? Claro, yo siempre le digo a los padres, ellos me preguntan, ¿cuánto Luis ya tiempo? Y yo les digo, yo les mentiré si le digo un tiempo. No, sí, pero más o menos cuánto. A partir de los 2 meses, máximo 3 meses conmigo, van a ver resultados. No les puedo decir qué tipo de resultados, pero ustedes van a notar un cambio en sus hijos, en el lenguaje. Y efectivamente la gran mayoría se logra, no de 2 a 3 meses. ¿Por qué? Primero depende mucho de la frecuencia con que veamos a un niño. Normalmente decimos... esas constantes en llevarlo a las terapias, ¿no? Y más que eso, hay el apoyo, porque a mí me dicen todos los días terapia. Yo personalmente no atiendo todos los días a un caso, a excepción de un adulto que tiene algún problema degenerativo, por obvias razones. Pero cuando hay una dificultad de lenguaje, 2, máximo 3 veces. ¿Por qué? Porque la actividad que yo realizo, el papá, la mamá o el familiar o la niñera, porque entrenamos a todos los que conforman el entorno de los niños, deben replicar la actividad, el maestro en la escuela, para que el niño tenga un constructo de todo su entorno. El niño reciba todos los estímulos de su entorno, porque ese es el lenguaje, vivirlo. Vas a cualquier lugar y vas recibiendo el estímulo de cómo se debe hablar. Entonces así yo controlo mejor cuando el niño va evolucionando. Y cuando se logra eso, a los 2 meses, 3 meses empieza a tener un buen desarrollo de lenguaje. Y de ahí pues depende. A veces los niños de 2, 3 años empiezan a hablar más claro y a los 8 meses yo digo, ya está listo. Lo veo una vez al mes como control y pues ya puedes insertarlo y el resto lo hace la escuela y los padres. Muy bien. El lenguaje comprensivo y expresivo, ¿en qué momento, en qué etapa del desarrollo tenemos que poner mucho énfasis y pues darnos cuenta de que, o qué señales o qué signos tenemos que darnos cuenta de que por ahí está fallando? De pronto, los primeros años de desarrollo no mostró mayor dificultad, pero en el momento en que ya está en la escuela, hay un procesamiento lento del lenguaje, los niños se demoran bastante en captar, y bueno, aquí también participa mucho la atención, la memoria y todo aquello, ¿no? Pero ¿en qué momento el padre dice, pero el niño no tiene problemas de lenguaje? Escuchan que la profesora le dice, no, pero es que la lectura comprensiva, el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo está teniendo dificultad. ¿En qué etapa nosotros tenemos que poner mucho énfasis y nosotros pues desde casa cómo podemos fomentar y sumar en ese aspecto? Bueno, yo soy muy exigente en esa parte, yo siempre digo desde los meses. A los 3 meses el niño ya debe responder a la voz de papá, mamá, con un silencio. Hijito. Cuando llora, desde los primeros meses llora, y cuando escucha a los padres debería quedarse callado. Aquí es. Hoy le dices el nombre y el niño ya tiene que reaccionar. A los 6 meses con la mirada. El niño, y hay un experimento que realizaron en Europa, donde el niño estaba con el biberón y cuando pasaban imágenes de muchos rostros, cuando pasaba el rostro de la mamá, dejaba de chupar. ¿Ya? Cuando pasaban otras imágenes, seguía chupando. Pasaba el de papá, dejaba de chupar. Hay un reconocimiento visual. Entonces, ese es el primer indicador de que va a haber comunicación, no lenguaje, comunicación.
Obviamente los padres siempre que estén haciendo cosas desde meses tienen que explicarle, tienen que decirle, te voy a bañar, mira, te voy a pasar el jabón en tu brazo, el shampoo en tu cabecita. Exacto, yo le digo, ¿ustedes van al supermercado con el niño? Sí, esa es la mejor terapia. A los 3 años, mira, allá están las frutas, acá están las leches, a ver, guarda aquí una manzana, envíale a hacer cosas. A ver, abre la nevera y saca el tomate. Y ya estamos entrando en el territorio de los ejercicios y todas las estrategias para poder estimular a nuestros hijos. Queridos amigos, este ya sería el último bloque el que viene. No se lo vayan a perder porque va a estar súper interesante. Así que ya volvemos, no se vayan. Es que esto es tan interesante que nos queda corto. Es que es hartísimo, hartísimo. Eso son como capsulitas, ¿no? Para que la gente ponga atención a eso y bueno, y si necesitan que sus hijos sean evaluados, hay que buscar atención pronta. Mira, de la Salle me llegaron niños y maestras al curso. La mayoría de los niños que me llegan tienen el problema que yo te decía. No comprenden la mayor parte del tiempo, pero no hablan. Entonces cuando llegan al consultorio se suben, se van a explicar con cosas. Quiero jugar. Van y me meten la mano al escritorio a sacarme el juguete. O sea, no hay un autocontrol, no hay una conciencia. Entonces, no hay. Tú sabes cuando tú te das cuenta, el niño ya está atrás tuyo con una cosa. Exacto, tú sabes que las emociones y el comportamiento están en el lóbulo frontal, pero curiosamente en el lóbulo frontal también está la articulación. Entonces, tiene que darle paso. Es nuestro director ejecutivo, el señor que está acá adentro. Tiene que darle paso al temporal para que el temporal analice y le devuelva. Entonces, no da chance. Entonces, cuando ya empieza a dar chance, fluye la información. La analiza, la devuelve y la coge. Y es lo que pasa en el lenguaje, el procesamiento del lenguaje durante una clase con el niño que tiene déficit de atención, porque el niño está tan tenso de que no le vayan a preguntar algo que no sabe, que está pendiente de lo que el profesor está preguntando y a quién, ¿no? Por eso es que también es importante la estrategia que el profesor sepa cómo abordar a estos niños con déficit de atención, que son la gran mayoría. Exacto. Y que el profesor es una pregunta y el niño empezó a buscar esa información, que a lo mejor sí la tenía, y que cuando le pregunta el niño se quedó en blanco, pero inmediatamente el profesor le dio su atención a otro niño, se quedó pensando en la respuesta y el profesor iba como por la quinta. El niño responde lo que anteriormente le habían preguntado y el profesor cree que se está burlando de él y viene un sinnúmero de situaciones que ya impactan la parte psicológica, es una cosa tremenda. El niño hace una perseverancia porque tiene miedo, no ha aprendido a sostener la información. Entonces, como no aprende a sostener, el niño pasa las situaciones, pero él todavía sigue en su información. Es tan importante la lectura, que nosotros de por sí nuestra cultura no es muy dada a la lectura, ¿no? Y que generalmente cuando escuchamos a alguien, se me está olvidando las cosas, lee, tienes que leer. Por supuesto, es que el problema con la lectura es que aquí en nuestra cultura la han influenciado como castigo. Ándate al cuarto a leer, exacto. No salió de ahí. Mira, yo con Luciana y Analía experimenté que la lectura realmente se aprende cuando tú lees el texto. Entonces, Analía ahorita, Luciana que tiene 9 meses, vamos a algún lugar y va en el carro, papi, estoy aburrida, coge un libro y va leyendo en el carro, así. Y eso lo toma como un entretenimiento. Exacto, entonces Analía vamos a leer aquí, y nosotros no le decimos, exactamente, 5 años ya está ella. Hacemos ejercicio mientras vamos en el carro, ¿no? Por ejemplo, vamos pensando en palabras con las letras, y ella va escuchando a la hermana y ella va aprendiendo. Entonces, eso le desarrolla esa parte. Entonces empiezan a leer con letreros. Así una niña de 11 años me llegó hace 2 años a la neurociencia y empecé a trabajar una técnica que se llama segmentación de palabras. Y yo suelo pegar atrás de la pared frases. Entonces yo estaba registrándola. La familia es... La familia es el núcleo. Bueno, el núcleo. Pero él no leía nada. Hicimos 6 sesiones y yo me sorprendí porque yo nunca le evalué. Es más, íbamos a hacer otra actividad, yo todavía no le ponía palabras. Oye, Luisito, ¿sabes qué pasa? Que también cuando en estas edades, donde se supone que ya debe haber una lectura comprensiva mucho más avanzada, ya deductiva incluso,
Los niños que tienen esa lectura silábica están tan preocupados en averiguar lo que dice que no se preocupan en lo que, o sea, en su significado. Exacto. Entonces el niño lee y tú le dices, ¿y qué dice ahí? Cuando te recuerdas de lo que acabas de leer y se quedan en blanco porque se acuerdan de lo que decía, pero no están pensando en lo que le transmite esa lectura. Ahí está lo que yo hablaba, del análisis semántico y el fonológico. Lo hacen, pero cuando se dedican a dejan Entonces, por ejemplo, ese chico empezó a leer un poco, pero no leía nada. Entonces, estaba silabeando hasta que iba fluyendo. Estaba ahorita leyendo un poquito fluido, pero no tanto, porque ya es 12 años. Pero la mayoría de los niños, tú le haces la lectura, le lees el cuento, te entiendes, pero tú le pones a leer el mismo cuento, ¿no? Porque no pueden dejar de lado, no pueden unificar, mejor dicho, es bastante grave. Lo que pasa es que hay que incluir en el programa educativo este tipo de ejercicios. Uno no se lo incluye. Entonces los niños van creciendo y se usa todavía la reforma antigua de la lectura. Incluso ahora que hicimos el taller, las maestras se quedaban frías porque ellas no pueden hacer los ejercicios. Una se asustó porque le puse el espejo y a pasar el contorno de la imagen del espejo. No puedo, estaba así, pues no puedo. La lectura espejo. No podía. Entonces, tengo un problema. No es fácil. Claro, hay que entrenarlo. Sí. Queridos amigos, ya estamos en el último bloque de entrenamiento para padres. El día de hoy estamos hablando sobre la detección temprana y abordaje de los trastornos del lenguaje más comunes en la infancia. Recordamos antes que todo la cobertura total por los 540 AM en región costa, en las provincias Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Santa Elena, región Sierra Centro-Sur en las provincias Azuay, Bolívar, Cañar y Chimborazo. Pero bueno, y gracias a la tecnología que tiene sus bondades, también estamos llegando a través de Facebook a pues todos los medios, todos quienes nos quieren ver, quieren aprender, quieren conocer sobre todas estas temáticas que pues, se proponen a través de todos los programas que ofrece Radio Santiago la radio que le da la mejor noticia. Hoy contamos con la visita, por la valiosa presencia de nuestro invitado de hoy, el licenciado Luis Naranjo, director de Fonocen y un terapista del lenguaje de amplia experiencia. Querido Luis, ya estamos en el último bloque, como siempre, estamos prácticamente corriendo. Ha sido muy valioso todo lo que has mencionado, realmente sería excelente que tuviéramos más tiempo, pero en fin. Vamos a abordar el tema ya de los ejercicios. Ya como papás, identificamos cuáles son las más comunes y cómo podemos los padres estimular desde casa. Claro, mira, uno de los ejercicios más comunes que te ayuda a identificar y a estimular es usar las onomatopeyas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un gato, tenemos un gallo, lo más común que el niño reconozca, un pato. Y que sean animales que obviamente tengan un texto excelente. Tenemos una vaca, ¿no? Entonces, ahora, para eso sí hay que utilizar la tecnología. Ajá. Te bajan los sonidos de los animales y yo en mi teléfono cargo los sonidos, voy y le hago la terapia a los niños. Entonces, tú le pones, los niños lo reconocen, tú le dices, ahora vas a escuchar quién hace el sonido y me entregas. Entonces, un indicador es que el niño que está así, desesperado, no está escuchando y quiere entregarte antes, eso es un indicador, algo está pasando, entonces le pasa, ¿no? Entonces vamos a poner el primer sonido para que se escuche acá. Bueno. Inconfundible ese, ¿no? Ya. Entonces el niño toma el gallo y así le pasas todo. Un niño de 2 años ya tiene que reconocer hasta 4. ¿ya? Y el mismo niño de 2 años tú le dices, ahora, de estos 4 yo te voy a poner 2. ¿no? Entonces volvemos, ¿no? Perdón, ese no es. Ese es el burro. Le ponemos. Ese es el primero, ese es el primero. ¿ya? Y el segundo. Ahí el niño tiene que elegir la cartilla, para quienes nos están viendo, elegir la cartilla y la tendrán que escuchar la cartilla. Exacto. Entonces le acabo de poner 2 sonidos, que es la vaca y el gato. Entonces cuando ya termine el niño de escuchar los 2, tiene que escoger los 2 que ha escuchado. Ya. Ahí es cuando digo que la mayoría de los niños te entrega el segundo y el primero se queda. Por eso es que cuando producen una palabra de 2 o 3 sílabas se comen la primera sílaba. Esa es una relación que se da. Este es un buen entrenamiento. Hay otro que se llama entrenamiento auditivo. Tenemos una caja, imaginemos que aquí hay una caja, ¿no? Y aquí estas son fichas. Entonces yo me pongo del lado de atrás del niño y le digo, cuando yo dé un golpe con la pandereta o una palmada,
tú vas a coger una ficha y la guardas en la cajita. Entonces yo le doy la palmada y el niño guarda en la cajita. La mayoría de los niños no espera a que yo dé el golpe. Guarda, exacto. Entonces, cada una de estas fichas es el significado de una letra. Significa que el niño no está analizando letras o sonidos de los fonemas cuando tú le estás hablando. Por eso producen mal las palabras. Otro ejercicio es, cogemos fichas blancas, ¿no? Para quienes nos están viendo, fichas blancas. Esto es como para un niño de 5 años, 6 años en adelante. Entonces tú le dices, a ver, esta que está acá suena me. Imaginemos que el niño está del otro lado, que los que nos están viendo son los niños, ¿no? La primera suena me y la segunda sa. Si las uno, ¿cómo suena? Me, sa. Si el niño lo hace, incrementas uno más. Esta suena P, esta lo y esta ta. Una es pelota. Esta técnica te permite detectar que si el niño no identifica claramente, este niño puede que hable bien como no, pero va a haber problemas en la lectura y en la escritura. El mismo ejercicio que tenemos aquí, las dos tarjetitas, pero ahora yo le digo, aquí ya hay una palabra, mesa, ¿verdad? Si yo quito sa, ¿qué queda? Me. Entonces, el niño que no identifica claramente me, y los errores más comunes es que te dicen el otro, sa. Ya. Entonces, este niño no logra hacer una identificación de la estructura de la palabra, no identifica palabras de 2, 3, 4 sílabas, no toma conciencia, por ello cuando le dictan, cuando tiene que escribir, si es una palabra de 3 sílabas, la escribe como una de 2, ahí es donde están las omisiones, que se come. Y el error más común para corregir es, escucha, camisa, camisa, son 3. No, por ahí no está el asunto, está en que hay que hacerle notar que tiene 3 sílabas con estas tarjetitas y que identifique. Otro ejercicio es que yo le ponga, trabajemos con imágenes, ¿no? Empezamos con una imagen de 2 sílabas y pongo aquí una pandereta, ¿no? Entonces le digo al niño, tienes que mirar y hacer lo que yo hago. Entonces pongo la imagen y doy golpes de acuerdo a las sílabas que tiene esta imagen. Gato. La mayoría de los niños, gato. O acto, un solo golpe. Entonces ahí viene un indicador neurocognitivo o una señal que ya es algo que manejamos más los especialistas, que nos han logrado identificar que el problema cuando no coordinas lo que escuchas, lo que ves con lo que coges o con lo que golpeas, eso es una clave o una señal de que hay problemas o una dificultad de aprendizaje. La mayoría de los niños que tienen dificultad de aprendizaje no logran hacer estas 3 conexiones, ¿ya? Simultáneamente. Simultáneamente. O estás más rápido con la orejita o estás más rápido con el ojo, más rápido con la mano, pero uno de los dos o dos de esos está más lento, por eso no te hace los golpes necesarios. Entonces, bueno, ahí vienen otras técnicas para ayudar a que vayan coordinando. Lo mismo se hace con niños ya de 6, 7 años que se usan frases, ¿no? Por ejemplo, la niña baila, y le pongo la niña baila. Entonces ya trabajo no solo que discrimine los 3 golpes de la frase, sino también articulación. La niña baila. Otro ejercicio que es muy efectivo para 4 o 5 años, ponerle imágenes. Si el niño tiene 4 años, le pongo 8 imágenes. Entonces le digo, a ver, Juanito, me vas a entregar la que yo te pida: gato, oveja, burro y gallo. Entonces él tiene que entregar 4. Normalmente el niño que tiene 4 años debe entregar 4, pero empiezas de 2. Ya. Los errores más comunes son los que no entregan los 4, de acuerdo a la edad. Si tienes 6, tienes que entregar 6, y si te entregan 5 o 4, hay un indicador, ¿no? Que es que no conectas esto y por lo tanto no analizas la información que llega y no hablas bien, o va a haber problemas de aprendizaje, ¿no? Otros ejercicios ya para niños más grandes, ya niños que están pasando por la lectura y la escritura, tú le dices, a ver, piensa y dime palabras que empiecen con A, palabras que empiecen con O, con N, con S. Ahora palabras que terminen en A, palabras que terminen en N, que terminen en R.
El deletreo también antes se usaba muchísimo, hasta concursos habían de deletreo de palabras, ¿verdad? Exacto. Eso que nos ayuda también conciencia fonológica y sintáctica. ¿En qué nos ayuda el deletreo? Porque es El una costumbre deletreo, que se ha perdido mucho. claro, el deletreo, pero ahora yo lo he adaptado. Ya, por ejemplo, y lo adapto con el sonido de la letra. A, O, mano. Porque el deletreo, si bien es cierto, cuando nosotros éramos estudiantes nos servía, ahora no, porque antes era la E, M, A, N, O, M, A, suena M, A, Claro. N, O, suena N. Ahora, A, O. El fonema correcto. Exacto. Y ya lo preparas para que la lectura se garantice no solamente como una mera descripción de la palabra, sino comprensión de lo que lees, que es lo que hablábamos en el corte. La lectura no es lectura si el niño o la niña no comprende lo que está leyendo. Por eso, Sí. exacto, por eso viene aquí esa fusión de esas dos áreas, el análisis del significado y el análisis de la letra que conforman esa palabra. Eso garantiza la lectura y es algo que Fonocen se ha propuesto, porque nosotros como Fonocen, como finalidad también tenemos que los ecuatorianos aprendan a desarrollar esa habilidad lectora con gusto. Un error grave es, no sabes leer, toma, de castigo quédate leyendo en el recreo 2 páginas, 3 páginas. Obvio, el niño se afecta. Exacto, entonces como yo te decía, los niños y las niñas que aprenden a leer son los que leen carteles, ¿no? Yo les experimenté con mis hijas, cuando ellas empiezan a descubrir los carteles, ¿no? Y esos niños aprenden a leer y les gusta la lectura, cogen un libro sin que tú le digas ponte a leer. Y así será con todos los niños de nuestro país. Pero hay que incluir este tipo de actividades dentro de los programas educativos. Por eso las unidades educativas que nos escuchan abran campo a esto. Hay muchas formas. Yo vengo a proponer una de muchas que existen, pero yo les puedo garantizar que funciona porque me ha funcionado. Lo he experimentado con mis hijas, lo he experimentado con mis pacientes. Hay muchas familias felices, gracias a Dios, por todo lo que se está haciendo. Entonces, son actividades que van a permitir detectar en los que ya tienen y prevenir en aquellos que están creciendo, ¿no? Para mejorar la educación, que es la finalidad, ¿no? Es la mejor herencia que le damos a nuestros hijos. Querido Luis, ha sido valiosísima tu presencia y tu aporte como profesional en estos temas que realmente pareciera que fluyeran con gran facilidad, pero no es así. Queridos amigos, sabemos que nuestros hijos están creciendo en una generación donde pueden conseguir drogas, comprarlas, comprar incluso armas, a través de las redes, a través del internet, incluso bajo nuestro propio techo, tener acceso a tantas cosas y no siempre nosotros somos conscientes de aquellos peligros. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta nuestra gran responsabilidad, que no solamente conlleva el atender las necesidades de alimento, de vestido, sino también de nuestra presencia como padres en aquella formación que tiene sus edades sensibles y que una vez pasado el tiempo es muy difícil retroceder a hacer nuestro trabajo como debe de ser. El muchacho consentido vergüenza a su madre, corrige a tu hijo y dará alegría a tu alma, así lo dice Proverbios 29, 15, 17. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Así también lo dice Proverbios 22, 6. Bueno, nos despedimos, mi querido Luis. ¿A qué número te pueden ubicar? Recuérdalo. Bueno, 095-894-1108 o al 04-460-5218. Es un gusto para mí, una vez más, entregar gracias. Sigan escuchando el programa de Ella es Extraordinario porque ayuda a muchas familias. Y bueno, un saludo a mi esposa, a mis hijas que me están viendo. Y pues gracias, muchas gracias. Gracias, queridos amigos, ha sido un placer. Se despide ustedes la psicóloga Alexandra Ramos. Hasta la próxima con la bendición de Dios. Con Cristian Burgo en los controles. Hasta el próximo sábado.